Juan, capítulo 14, empezando en versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veráis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho esas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Hace 502 años, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, y la reforma protestante empezó. Pero casi 1000 años antes de este evento tan importante, algo importante ocurrió aquí en la ciudad de Toledo. De hecho, probablemente ocurrió muy cerca de nosotros, en las ruinas, entre nosotros y el campus de la UNE, el campus fábrica de armas. Y en aquel tiempo, hace 1500 años, Toledo era el capital del imperio visigodo. En el siglo IV, los visigodos se convirtieron a la fe cristiana. La que ellos aceptaron, sin embargo, no era la fe de los apóstoles, era la fe ariana. Es decir, que la religión llevaba el nombre y las enseñanzas del hereje que declaró que Jesús era una creación y no eternal. Y por eso hemos leído este credo, confesado, usando este credo niceno-constantinopolitano. Fue creado por las iglesias para resumir la fe a la luz de este hereje. Pero bueno, hay mucho más a esta historia, pero mejor para otro día. Basta decir que la política y lo que los visigodos creyeron era muy complicado y no era tan sencillo para definir aquí. Pero en el año 589, aquí en Toledo, el rey Recaredo rechazó las herejías arianas y abrazó la fe cristiana. Recaredo era el nuevo rey y bajo la influencia de las enseñanzas del obispo Leandro de Sevilla, él proclamó su fe y aceptó las enseñanzas del credo niceno-constantinopolitano como la suya. Este Leandro era el hermano mayor de Isidoro de Sevilla. Pero más que aceptar la fe cristiana y no la fe ariana, el Concilio de Toledo en 589 era muy importante por algunas otras razones. Por ejemplo, el 23º canón prohibió el baile y el canto como medios apropiados para celebrar la noche antes de un día festivo, que era indecente celebrar el día
de un santo así? Seguramente la borrachera entraría en su prohibición también, algo muy olvidado por muchos de los españoles hoy en día. Segundo, el concilio era importante porque era por una adhesión al credo niceno. El credo original, lo que nosotros hemos confesado hoy, declaró que el Espíritu Santo procedió de Dios el Padre. La versión de Toledo en 589, sin embargo, añadió la palabra filioque y del Hijo, que el Espíritu Santo procedió del Padre y del Hijo. Y esta edición fue otra declaración de la eternidad y la divinidad de Jesús, que en el contexto visigodo y ariano era entonces una proclamación anti-ariana. Y como una declaración no es herético. Juan 15, 26 dice que el Espíritu Santo procedió del Padre y fue enviado por Jesús. Y muchas personas interpretan el hecho de enviar como otra manera de proceder de. Entonces, teológicamente, la decisión no era mala. Luego, sin embargo, más por razones políticas que teológicas, esta decisión y la pregunta sobre el procedimiento del Espíritu Santo se convirtió en un punto de conflicto entre las iglesias del este y del oeste. Hasta que en el año 1054 las dos iglesias excomulgaron uno a otra. Y este cisma que lleva ya más de 1000 años, empezó aquí en Toledo. Y empezó con una pregunta sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Entonces hoy nosotros veremos más la persona y la obra del Espíritu Santo. Pero primero nosotros tenemos que ver la relación entre la salvación y el guardar de los mandamientos. Unas cosas que hemos visto mucho en esta conferencia estos últimos 2 días. Y muy pronto van a subir las conferencias a la página web de Pasión por Evangelio. Y os animo a ver y a oír las conferencias. Son muy buenas exposiciones de la palabra de Dios. Y es muy importante ver y entender bien la relación entre la salvación y el guardar de los mandamientos. Versículo 15. Jesús dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí Jesús está conectando el guardar de los mandamientos con el amor que el creyente tiene con Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hay que siempre recordar que Jesús no está manipulando a sus discípulos. Él no es como una niña en cole que dice a los niños: si me amáis, cómprame chocolates cada día. Eso es una pura manipulación. Ella está intentando a manipular a los niños para obtener algo de ellos. Pero Jesús no es así. Jesús no está diciendo que su amor está conectado a nuestro acto de guardar sus mandamientos. No está diciendo que Él solo nos amaría si nosotros guardemos sus mandamientos. No. De hecho, Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos años antes que nosotros empezamos a amar a Jesús, Jesús vino y murió por nosotros. Entonces, su amor no depende de nuestro acto de guardar sus mandamientos. Al revés, Jesús está diciendo que cuando nosotros guardamos sus mandamientos, eso es una señal, una confirmación de nuestro amor para Jesús. Es una reflexión de nuestra condición como creyentes. No es entonces una condición para recibir la afección de Dios o la salvación. Las
Las acciones hablan más que palabras. Si alguien dice que él o que ella ama a Jesús, entonces sus palabras no valen por nada si no hay fruto de este amor en su vida. Si no hay fruto de esta fe en la vida, sus palabras no valen por nada. Si él o ella no está guardando los mandamientos, entonces es válido preguntar si de verdad él o ella ama a Jesús. Es válido preguntar si él es un creyente o no. Y nosotros sabemos que la acción de guardar los mandamientos es importante. Es fundamental. Es fundamental porque está repetida 3 veces en este mismo capítulo. Y si Jesús nos dice algo una vez, sabemos que es importante. Es la palabra de Dios. Pero si Él dice algo 2 veces, entonces nosotros sabemos que es aún más importante. Pero si Jesús lo repite 3 veces enseguida, la misma cosa, nosotros tenemos que dejar a los móviles al lado, abrir los oídos y prestarle mucha atención. 3 repeticiones significa que este mandamiento, esta palabra de Dios es algo fundamental para la vida. Es algo imprescindible para la vida cristiana. Si tú eres un creyente, entonces es algo fundamental para ti y para mí. Y Jesús entonces está diciendo que los 10 mandamientos, que los mandamientos de Dios no eran solamente para los judíos del Antiguo Testamento. Son para nosotros también. Son una guía para la vida. Son para mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos la necesidad de creer en un Salvador, en Jesucristo, y un guía para la vida, para frenar el pecado en la vida. Jesús está recordándonos la importancia de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Está recordándonos de su nuevo mandamiento que Él nos dio en Juan 13:34. Juan 13:34 y 35, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os amáis a unos a otros, como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor, entonces, el amor es una marca de la nueva vida y la fe en Jesús. Si no hay amor en la vida, entonces no hay fe. Es como nosotros vemos también en la primera carta de Juan. El amor es una de las 3 pruebas de la fe salvadora. La primera carta de Juan es para asegurarnos, para darnos más certeza de nuestra salvación. Y hay 3 pruebas. Y una de las pruebas es el amor. Si estamos amando a uno a otro, como Dios nos ha mandado. Y el amor bíblico no es el amor de Hollywood. No es un amor egoísta, tampoco es la lujuria. El amor bíblico, el amor de Jesús, es un amor santo y sacrificial. Jesús acaba de humillarse por lavar los pies de sus discípulos. Entonces, este amor divino, este amor bíblico es un amor de servicio. Un amor de servicio a nuestros hermanos de la fe y nuestro prójimo. Segundo, el amor verdadero es un amor sacrificial. Y muy pronto Jesús va a ir a la cruz para dar su vida por todos los que creen en Él. Un amor que no cuesta nada, no es un verdadero amor. El verdadero amor es un amor sacrificial. Cuesta algo, cuesta mucho. Y tercero, el amor divino es un amor que nosotros no podemos esconder o guardar solamente para nosotros mismos. Para amar es necesario amar
a otros. Es necesario amar a otros y compartir el Evangelio y el amor de Dios con ellos. Y nosotros amamos a otros porque Jesús nos ama a nosotros. Él nos amó primero. Nos amó cuando nosotros aún estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces nosotros podemos saber que su amor es verdadero por meditar en lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Entonces, por creer en Jesús, por ser amado por Él y saber que nosotros somos amados por Él y por el Padre, entonces nosotros empezamos a amar a otros como Jesús nos amó primero. Y una señal del amor bíblico, una prueba de nuestro amor para Jesús, es nuestro deseo de guardar los mandamientos. Es decir, como hemos oído todo este fin de semana, que el antinomismo no es bíblico. Es verdad que el amor de Dios es más grande que nosotros podemos entender. Su gracia también. Pero es una mentira de Satanás que uno puede ser un cristiano, un creyente y seguir viviendo en el pecado, seguir descuidando los mandamientos. Es una mentira muy peligrosa. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 3 veces nosotros vemos esta conexión entre el amor divino y los mandamientos, de guardar los mandamientos. Pero también hay que recordar que la fe cristiana no es un mero moralismo, no es un legalismo en el que hay muchos deberes que nosotros tenemos que hacer para ser salvo o para ser aceptado por Dios. La fe es una relación. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvo. Eso no es posible. Eso es la mentira del legalismo. La mentira que muchos judíos, incluso muchas personas en iglesias hoy en día creen. Ellos creen en este legalismo que nosotros podemos ganar o hacer lo suficiente para ser salvos. Pero es una mentira. Nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Somos pecadores, merecedores de la justa ira y castigo de Dios. Merecemos el infierno por nuestros pecados. Nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos a un Salvador, necesitamos a Jesús, y por eso Jesús vino, por eso Él tomó nuestra naturaleza, por eso Él murió en la cruz. Y cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, la única manera para responder es con amor, es amarle más y más, y desear servirle y obedecerle. Entonces nosotros guardamos los mandamientos no para ser salvo, sino los guardamos porque es nuestra manera para expresar nuestro amor para Dios. Es como, a mi mujer le encanta recibir flores de mí, tengo que comprarle más. Para ella, cuando yo le doy flores, es una expresión de mi amor para ella. No le doy flores para comprar o ganar su amor. Le doy flores porque la amo y porque ella es mi mujer. Y como creyentes, nosotros no guardamos los mandamientos para ganar el amor de Dios.
sino los guardamos porque es una manera de expresar nuestro amor para Dios. Pero por la caída de Adán al pecado, por todos nuestros pecados, nosotros en la naturaleza caída, nosotros no podemos guardar los mandamientos. Tampoco tenemos el deseo de hacerlo. Y por eso la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Versículos 15, 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es esencial, es fundamental para nuestra santificación. Esta tarde tenemos en la definición de la santificación por Westminster, por el Catecismo de Westminster, que dice: la santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por la cual el hombre entero es renovado según la imagen divina y capacitado para morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Básicamente la santificación es pecar menos. Es tener menos deseo de pecar y más deseo de guardar. Es guardar más y más los mandamientos de Dios. Es ser más santo, es ser más como Jesús. Más como Jesús, quien es perfecto. Jesús guardó todos los mandamientos. Él nunca pecó. Pero por el pecado que hemos recibido de Adán, nosotros no podemos no pecar. Nosotros somos pecadores. Entonces nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser capaces de guardar los mandamientos. El Espíritu Santo entonces nos da el deseo y la habilidad de guardarlos. Entonces, con mucha razón, que Jesús mezclaba su mandato de guardar los mandamientos con sus palabras sobre la venida del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo obrando en tu ser, no es posible guardar los mandamientos. No es posible amar a Jesús como Él quiere ser amado. Primero entonces Jesús nos enseña que el Espíritu Santo es otro consolador. La palabra otro en sí mismo implica que había un consolador antes de Él. Implica que Jesús es el primer consolador. El diccionario dice que el consolador es el que consuela, pero en el griego es mucho, mucho más. En el griego la palabra es parakletos. Es la combinación de dos palabras, para, que significa al lado de, y kletos, que es llamado. Entonces, literalmente, parakletos significa llamado al lado de. Es alguien llamado al lado de otra persona para ayudarle. En el mundo griego secular, el paracleto era un defensor, un abogado. Él es la persona que estaba al lado de una persona en un juicio para defenderle y ayudarle. Por eso la traducción que tenemos en 1 de Juan 2.1. 1 de Juan 2.1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, parakletos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Jesús es nuestro abogado. Él nos defiende y nos justifica en el gran juicio delante de Dios el Padre, porque Él pagó el precio que merece nuestros pecados. Él recibió el castigo en nuestro lugar. Él es nuestro abogado, pero más bien es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y por nuestra fe en Jesús, y la fe que es un don de Dios, que por la fe la Biblia dice que nosotros ya estamos en Jesús. Y como Él prometió en la gran comisión que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces estar con nosotros puede ser entendido como estar al lado de nosotros. Que Él estará al lado de nosotros, al lado de cada creyente para siempre. Y este mismo título también aplica al Espíritu Santo. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros, interpreta los gemes de nuestro corazón. Él intercede por nosotros. Él también estará con nosotros para siempre. Él mora en todos los creyentes. Versículo 16. Dios dará otro consolador, otro paracletos, para que esté con vosotros para siempre. De hecho, cuando nosotros leemos esta palabra, otro consolador, es más que otro. En el griego hay dos palabras para expresar nuestra palabra otro. Uno significa otro y diferente. Pero la otra palabra, la palabra que tenemos aquí en versículo 16, significa el otro y igual como la primera. Eso es lo que tenemos en el Espíritu Santo. Él no es Jesús. Él es la tercera persona de la Trinidad. Pero igual como Jesús es Dios y perfecto, el Espíritu Santo también es Dios y es perfecto. Solo hay un Dios. Pero nuestro Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino uno. Un solo Dios en tres personas, iguales en poder y en gloria. Y en este sentido, el Espíritu Santo es igual como Jesús. Es otro consolador, otro abogado, otro paracleto. Igual en poder y gloria a primero. Igual como Jesús ha estado con sus discípulos enseñándolos y guiándolos, el Espíritu Santo también lo hace con todos los discípulos por todos los siglos. Que por la fe Él estará contigo para siempre. Y nosotros usamos el pronombre Él porque el Espíritu Santo es una persona. No es un poder, es una persona. Él no es un poder, Él da poder. Es una persona, es Dios. Él procede de Dios el Padre y fue enviado por Dios el Hijo, Jesucristo. Y Él da testimonio acerca de Jesús. Juan 15, 26. Tristemente, sin embargo, hay mucha confusión sobre el Espíritu Santo. Hay una gran tendencia aquí en España a aplicar los atributos del Espíritu Santo a María. De hecho, para muchos españoles, la Trinidad es Dios el Padre, Jesucristo y María. El Espíritu Santo casi ha desaparecido de la iglesia romana aquí en España. Pero queridos, en la Biblia, el Consolador es el Espíritu Santo, no es María. Y igual, Jesucristo es nuestro socorro. María no es nuestra socorro. Ella no tiene este título en la Biblia. María es muy importante. Ella era una virgen cuando ella le dio a luz Jesucristo.
Lucas 1:35 dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino a María para que esta virgen pudiera concebir y dar a luz Jesús. El Espíritu Santo le dio poder a ella. Le dio el poder de concebir milagrosamente. También María es importante y un gran ejemplo para nosotros. No porque ella tiene algo especial en sí mismo. No porque ella tiene un rol importante en la vida de la iglesia hoy en día. No. Ella no es una mediadora, solo Jesús. Solo Espíritu Santo intercede por nosotros. Ella no puede. María, como todos los creyentes que ya están muertos, está ahora mismo en la presencia de Dios, glorificándole y adorándole y esperando la resurrección de su cuerpo en el último día cuando venga Jesús de nuevo. Pero María también es importante, porque ella, bajo el poder del Espíritu Santo, María con la ayuda del Espíritu Santo, ella obedeció a Dios. Ella obedeció la palabra de Dios. Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María es importante por ser la madre de Jesús en su encarnación y porque ella se humilló delante de Dios y obedeció su palabra. Algo completamente imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos delante de nosotros esta mañana. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. María amó a Dios y por eso ella guardó sus mandamientos y su palabra. Ella era una pecadora igual como nosotros. Pero ella también fue salvada por su fe en Jesucristo. Igual como nosotros. No hay otra manera para ser salvo sino creer en Jesucristo. Nosotros somos salvos por nuestra fe en Jesús. Y es el Espíritu Santo que nos da esa fe. Nos da ese don de Dios. Es el Espíritu Santo que regenera el corazón, que da el renacimiento que nosotros vimos y necesitamos. Como dice Juan capítulo 3. Es el Espíritu de verdad que nos enseña la verdad. Que nos capacita a ver a Jesús, a ver que Jesús es la verdad, la vida y el único camino a Dios el Padre. Nos capacita a recibirle y creer en Él. También es el Espíritu Santo que nos capacita a amar a Jesús y nos capacita a guardar sus mandamientos. Pero como nosotros veremos en las semanas que vienen, el Espíritu Santo también tiene otras responsabilidades, otros roles. Por ejemplo, como dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Algunas personas interpretan este versículo para significar que no es necesario ir a la iglesia. Que no es necesario sentarse bajo las predicaciones o participar en la vida o la membresía de una iglesia. Que no es necesario que los pastores estudien en los seminarios. Pero hay que recordar que este versículo era principalmente dirigido a los discípulos que estaban con Jesús. Que dado que el Nuevo Testamento todavía no estuviera escrito,
que este versículo entonces era una profecía que el Espíritu Santo iba a inspirar a los discípulos a escribir los evangelios y los libros y las cartas del Nuevo Testamento. Que su obra, que el Nuevo Testamento no es una obra humana, sino divina. Como dice 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces los discípulos no entienden esas cosas ahora en Juan 14. Pero luego, con la ayuda del Espíritu Santo, ellos iban a recordar todo lo que Jesús había dicho y entender las lecciones y sus mensajes. Que esas palabras iban a ser entonces el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Iban a ser la palabra de Dios, perfecto y sin error. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a dar una defensa de su fe. Ayuda a los creyentes a dar testimonio de su fe. De hecho, nadie puede confesar y decir con sinceridad que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. También el Espíritu Santo da dones y fruto a cada creyente. Dones diferentes para edificar a la iglesia. Gálatas 5, también, de Gálatas 5, 22 a 24, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está diciendo que si hay estos frutos en la vida, entonces es una buena señal que el Espíritu Santo está obrando, está morando en la persona. Es una buena señal que él o ella es un creyente salvado por su fe en Jesús. Bueno, nosotros ya hemos visto la relación entre el amor para Jesús y el guardar de los mandamientos. Nosotros hemos visto que nosotros solamente podemos amar a Jesús y guardar sus mandamientos con la ayuda del Espíritu Santo. Y hemos visto un poco sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Para terminar, hay dos preguntas importantes. Primero, ¿quién puede recibir el Espíritu Santo? Y segundo, ¿qué pasa si nosotros fracasamos y no guardamos los mandamientos? Primero, ¿quién puede recibir el Espíritu Santo? Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Solamente los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo pueden recibirle. Como dice Efesios 1:4. Y como hemos visto, nosotros solamente podemos crecer en la santidad por la ayuda del Espíritu Santo. También es el Espíritu Santo que regenera el corazón para abrir nuestros ojos a la verdad y la gloria de Jesucristo. Entonces solamente los que Dios eligió para creer pueden recibir el Espíritu Santo. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo no por un bautismo especial, no por un rito especial, sino por creer y recibir en Jesucristo por la fe. De hecho, nosotros solamente podemos recibir a Jesús por la fe si el Espíritu Santo ya está obrando en el corazón. Entonces, si tú de verdad crees en Jesucristo, entonces tú ya tienes el Espíritu Santo morando en ti.
El otro consolador, el abogado, ya está a tu lado para ayudarte y para llevarte a la gloria. Y por eso las promesas de Romanos 8, la gran cadena dorada, termina con la glorificación para cada creyente. La glorificación futura. Pero tan cierto era Pablo que él usó el verbo en el pasado. Porque él sabía que el Espíritu Santo va a llevar a cada creyente a la gloria. Él está a tu lado para que tú puedas perseverar en la fe hasta el final. Segundo, ¿qué pasa entonces si nosotros fracasamos y pecamos? ¿Qué pasa si alguien peca y no guarda los mandamientos de Dios? Hay dos opciones, dos posibilidades. Primero de Juan 2, 18 a 20 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Si alguien peca y nunca pide el perdón, si él nunca se arrepiente de sus pecados y sigue viviendo en sus pecados, si él muere en sus pecados, entonces es muy probable que él era como los anticristos. Que incluso si él había hecho una profesión de fe en su vida, que de verdad entonces no era una verdadera confesión, sino era más como los que Jesús identificó en Mateo 7, versículos 21 a 23, donde Jesús dijo, Mateo 7, 21 a 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad que no guardan los mandamientos de Dios. Pero para los verdaderos creyentes que se caen en el pecado, incluso por tiempos largos de pecado. David estaba en pecado 1 año. Si son verdaderos creyentes, si el Espíritu Santo está morando en ellos, entonces el Espíritu Santo va a abrir sus ojos a su pecado. Él va a convencerle de su pecado y llevarle al arrepentimiento. Y siempre hay perdón para los que creen en Jesús. Eso no significa que tenemos licencia para pecar. No. Si nosotros pecamos y no guardamos los mandamientos, eso expresa nuestro desprecio para el Señor, no nuestro amor para Él. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos la gran promesa. Primero de Juan 2:1 a 5. Hablando del primer consolador. Primero de Juan 2:1, digo. Hablando del primer consolador, el primer abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis.
Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y estas palabras vienen justo después de la gran promesa del Evangelio que tenemos escrito en el orden cada domingo y repetimos muchas veces en las oraciones. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que todos nosotros andemos en la luz y guardemos los mandamientos. Que nosotros amemos a Jesús tanto en palabra que en el hecho. Señor y Padre, damos muchas gracias. Gracias por el Espíritu Santo, por la promesa del Espíritu Santo, que Él es nuestro consolador, el otro consolador, nuestro abogado, nuestro paracletos. Y gracias por Jesús, nuestro abogado, nuestro sustituto, en la propiciación por nuestros pecados. Gracias que Él tomó nuestro lugar en la cruz, quitando de nosotros todos nuestros pecados, limpiándonos de toda maldad y dándonos su propia justicia, para que nosotros podamos estar en tu santa presencia y vivir para siempre, porque su promesa era para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Su promesa era que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, que su promesa de vida eterna es una promesa eterna. Y por eso sabemos que Él que empezó una buena obra en nosotros, que tú, quien empezaste una buena obra en nosotros, tú la cumplirá esta obra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.